puntualmente nos acompañen por primera vez, siéntanse muy bienvenidos a la casa del Señor. Y también quiero saludar a aquellos que nos acompañan a través de las redes sociales, quizá a través de la distancia. Que el Señor también les bendiga, que el Señor les bendiga a todos muy grandemente. Amén. Hoy comenzamos con una nueva serie de sermones para este mes de marzo. Ya durante todo este mes de marzo vamos a ver una serie de sermones que tiene por título Sabor y significado, las comidas en la Biblia. Generalmente, cuando leemos en la Biblia sobre algún banquete, sobre alguna comida, ¿cierto? Alguna cena, generalmente como que no le damos mayor importancia o como que no pensamos que hay algún significado detrás de ese acto. Aunque si bien es cierto, no siempre ocurre que cuando hay una comida o cuando se menciona una comida en la escritura tiene algún significado de fondo. No siempre ocurre eso. Pero sí hay ocasiones en que una comida o el acto de comer algún alimento tiene un mensaje especial entregado por Dios. Algo nos quiere decir el Señor a través de esa comida, algo el Señor nos dice a través de ese acto de comer ese alimento. Y eso es lo que vamos a comenzar a ver desde el día de hoy, durante todo el mes de marzo, en esta serie de sermones que tiene por nombre Sabor y Significado, las comidas en la Biblia. Y el día de hoy veremos el texto de Éxodo, del capítulo 12, del 1 al 14. Nos faltó un versículo ahí. Así que lo vamos a aprovechar de leer. El último versículo, si es que tiene su Biblia, número 14, que dice, y este día os será en memoria, está hablando sobre lo que dice el texto, que es la Pascua, y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones, por estatuto perpetuo lo celebraréis. Amén. En este texto, el Señor nos muestra que Él instituye a Moisés la fiesta de la Pascua, ¿ya? La fiesta de la Pascua. Y vamos a recordar un poco y ponernos un poco en contexto del texto que acabamos de leer. Yo sé que usted lo conoce el texto, lo ha leído, quizás lo ha visto a través de películas, ¿cierto? Bastante conocido la historia del Éxodo. Recordemos que el pueblo de Israel llevaba una larga estadía en Egipto, alrededor de 430 años eh, estaba el pueblo de Israel en Egipto, donde prácticamente durante todo ese periodo estuvieron siendo esclavos de los egipcios. Y dice la escritura que el pueblo de Israel clamó al Señor para que Él los libertara de la esclavitud de Egipto y también de las opresiones que ellos recibían por parte de los egipcios. Y dice la escritura que el Señor escuchó el clamor de su pueblo. Y en respuesta, en respuesta del pacto que él había hecho con Abraham, si ustedes bien se recuerda, prosiguiendo un poquito, en respuesta del pacto que él había hecho con Abraham, el Señor decide levantar un hombre, que es Moisés, para poder liberar a su pueblo de la esclavitud de Egipto, con mano poderosa. Y es así que el libro de Éxodo nos presenta 10 capítulos donde nos narra al Señor usando a Moisés y enviando 9 plagas contra el faraón y contra Egipto. Hasta el capítulo 10 podemos ver 9 plagas, porque el capítulo 11 nos anuncia cuál va a ser la 10ª y la última plaga, que, que, que es la más mortífera y la más poderosa que podemos ver como el Señor obra a través de ello. Y todas esas plagas el Señor obró de forma poderosa y sobrenatural, demostrando que la promesa que Él había dado a través de Moisés, Él iba a cumplir. El Señor iba a libertar a su pueblo de Egipto. El Señor los iba a libertar de la esclavitud de Egipto. El capítulo 6 de Éxodo, si tiene su Biblia a mano, lo puede buscar. El capítulo 6 de Éxodo, en el versículo 6, dice, por tanto, dirás a los hijos de Israel, yo soy Jehová, y yo os sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto. Y os libraré de su servidumbre, y os redimiré con brazo extendido y con juicios grandes. El Señor le habla a Moisés diciendo que Él, Jehová,
liberará a su pueblo de la esclavitud de Egipto y que los iba a redimir con brazo extendido. El Señor aquí le está hablando a Moisés de redención. Le está hablando de redención. Podemos entender la palabra redención a través de lo que la Escritura nos menciona como liberación, como salvación o como rescate, donde está implicado algún costo de alto valor a cambio de tal rescate. Y es precisamente eso lo que el Señor nos muestra en este pasaje, de cómo el Señor se revela al pueblo de Israel como su redentor, cómo el Señor se revela aquí en este mensaje como su redentor. Y es por eso que Dios instituye la Pascua. Y eso lo iremos viendo a medida que vamos a ir estudiando el pasaje, iremos viendo todo esto. Dividiremos la predicación en 3 puntos. El primero tiene por nombre la institución de la Pascua, donde iremos viendo el texto de forma expositiva, ya de forma versículo a versículo. El segundo punto tiene por nombre la revelación de la Pascua a través de la Escritura. Y el tercer punto es el cumplimiento de la Pascua en Cristo. ¿Ya? Y comenzaremos con nuestro primer punto de esta mañana, que es la institución de la Pascua. Y veremos aquí los primeros 2 versículos que dicen, versículo 1, habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo, este mes os será principio de los meses, para vosotros será este el primero en los meses del año. Aquí el Señor le habla a Moisés y a Aarón y les dice que a partir de hoy, en ese momento, que a partir de hoy, este mes será el mes más importante y por ende el primer mes del año. Eso le dice el Señor a Moisés y a Aarón. Porque a partir de hoy, el Señor los sacará de la esclavitud de Egipto y del oprobio que estaban sufriendo ahí en ese lugar. Y esto es un hecho tan significativo que los israelitas tuvieron que modificar, rehacer su calendario. El Señor les dice que a partir de hoy hay un nuevo comienzo para Israel, donde todo será nuevo, hay un nuevo nacimiento para la nación. Y esto es un hecho histórico que debe celebrarse. Así les dice el Señor a Moisés y a Aarón. Este mes para los israelitas es el mes de Nisan. ¿Ha escuchado sobre el mes de Nisan? Ese es el primer mes para los israelitas del año. Que a nosotros corresponde entre marzo y abril, cuando nos estamos comenzando el otoño, ¿cierto? En el hemisferio sur. Para ellos es el inicio de la primavera. El versículo 3 al 7 dice, hablad a toda la congregación de Israel, diciendo, en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero según la familia de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas, conforme al comer de cada hombre haréis la cuenta sobre el cordero. El animal será sin defecto, macho de 1 año, lo tomaréis de las ovejas o de las cabras, y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes, y tomarán de la sangre y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de la casa en que lo han de comer. Si observamos con atención en los textos donde se mencionan las plagas, nos daremos cuenta que en todo momento el Señor realiza una distinción entre Egipto y el pueblo de Israel. Siempre el Señor hace esta distinción entre Egipto y el pueblo de Israel. De hecho, a partir de la 4ª plaga, se nos menciona que el Señor protegía la tierra donde habitaba Israel. El pueblo de Israel estaba en un lugar, ahí en Egipto, en el cual estaba apartado de todas las demás plagas. El Señor los protegía, el Señor los cubría al pueblo de Israel para que no sufrieran ningún daño a causa de las plagas. Pero en la 10ª y última plaga no existe esta separación. No existe esta separación de Israel con Egipto en la última plaga. No existe esta protección automática que Israel tenía sobre sí, que lo mantenía lejos de todos los daños. Podemos observar que la 10ª plaga abarcaba a todos los habitantes de Egipto, a todos, incluido
a los israelitas, incluso también a los animales, al ganado. Porque esta plaga era la última y la más terrible de todas. Porque esta plaga manifestaba la ira de Dios. ¿Quiénes merecían la ira de Dios? ¿Acaso solamente los egipcios merecían la ira de Dios? El Señor le muestra a Israel que a través de la Pascua ellos también merecían la ira y la justicia de Dios, por lo que no había distinción. Al igual que todas las personas que llevamos nuestra naturaleza, ¿cierto? El pecado, que por naturaleza somos pecadores, que por naturaleza también estamos apartados de Dios a causa de la caída, es que estamos apartados de Dios y somos dignos receptores de la ira de Dios. Y el pueblo de Israel de aquel entonces no iba a ser la excepción. Es por eso que el Señor les dice que necesitan ser redimidos, necesitan ser rescatados, no solo de la esclavitud de Egipto, sino que también de la esclavitud del pecado. Entonces, ¿qué debían hacer los israelitas para ser libres de esta plaga? El Señor le dice a Moisés y a Aarón que cada familia del pueblo de Israel debía seleccionar un cordero. En el 10º día del mes, un cordero macho de un año, que sin defecto, debían guardarlo hasta el día 14. Es decir, debían tener este cordero, seleccionarlo, un cordero sin defecto, y tenerlo guardado en su casa ahí durante 4 días, previos a la Pascua. Yo creo que cualquiera se encariña con un corderito, ¿cierto? Teniéndolo ahí en la casa. Porque se ven tiernos saltando, cuando uno ve los videos, ¿cierto? Los corderitos juguetones saltando arriba de las mesas, botando las cosas. Quizá alguno puede decir, más rico se ven en una parrilla, pero yo creo que se ven bonitos saltando por ahí, se ven tiernos. Y lo más probable, y me imagino también, que los niños israelitas también tuvieron que haberle agarrado cariño a ese cordero. También les tuvo que haber llamado la atención ese corderito ahí durante 4 días, ahí en la casa. Y probablemente ni siquiera se imaginaban que tenían que comerse ese cordero. Y si la familia era muy pequeña para comerse el cordero, podían unirse con sus vecinos, dependiendo de la cantidad de personas, y debían comérselo al mismo tiempo, o sea, al mismo horario, todo el pueblo de Israel, entre las 2 tardes, que viene a ser el atardecer a anochecer. Y el padre de familia debía tomar este corderito de un año, jalarle la cabeza hacia atrás y con un cuchillo cortarle el cuello. Y toda la sangre que derramaba cubría ahí su lana blanca, ¿cierto? Toda su piel. Debió ser una escena traumática para esos niños que estaban ahí junto con ese padre. Probablemente esos niños le preguntaban a su papá de por qué ese corderito inocente tenía que morir de esa manera. Me imagino al hijo mayor preguntándole a su papá por qué ese corderito, ese animal inocente, tenía que morir de esa manera. La respuesta del padre debió ser simple: para que tú puedas vivir. Para que tú puedas vivir. ¿Se recuerda cuál era la 10ª plaga? La muerte de los primogénitos. Todo hijo mayor debía morir. Todos los habitantes de la tierra de Egipto, incluidos los animales, incluido el pueblo de Israel. Este cordero es un sustituto. Este cordero muere en lugar del hijo mayor. Este cordero es el receptor de la ira de Dios. En vez de los primogénitos de los israelitas, quien muere es el cordero, en lugar de los primogénitos de los israelitas. Y antes de comer la carne del cordero, dice el texto, se debía tomar la sangre que derramó y pintar los postes y los dinteles de la casa. Y esto serviría de señal cuando Jehová pasara por ahí. Los versículos del 8 al 11 dicen: y aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura, con hierbas amargas lo comerán. Ninguna cosa comeréis de él cruda ni cocida en agua, sino asada al fuego, su cabeza con sus pies y sus entrañas. Ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana,
y lo que quedara hasta la mañana lo quemaréis en el fuego. Y lo comeréis así, ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies, y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente, es la Pascua de Jehová. Cada familia debía comer este cordero asado, con pan sin levadura y con hierbas amargas, que le debían recordar su estadía en Egipto, de todos esos momentos amargos, difíciles que vivieron ahí como esclavos en Egipto. Y este cordero debía ser completamente asado, la cabeza, los pies, las entrañas, sin dejar ninguna sobra. Y si quedara alguna sobra, el texto dice que debía ser quemado en la mañana. Y debían estar totalmente vestidos, con su ropa bien puesta, con su calzado, con su bastón en la mano, y debían comerlo deprisa. ¿Por qué? Porque debían estar preparados para salir de Egipto, porque el Señor les había dicho que Él los iba a libertar. Y después de esa plaga el Señor les iba a libertar y tenía que estar preparados para salir, porque esa iba a ser su última comida en las tierras de Egipto. Y el versículo 11 finaliza diciendo, es la Pascua de Jehová. Esto es la Pascua de Jehová. Esta es la primera vez que se menciona la Pascua aquí en la Biblia. Es la primera vez. Pascua se puede traducir como pasar por alto, como pasar de largo, pasar por encima, se puede traducir Pascua, del hebreo Pesach, pasar por alto, y que es precisamente lo que nos menciona el versículo 12 al 14, que dicen, pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto, y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová, y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros. Veré la sangre y pasaré por alto, pasaré de largo. Y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Y este día os será en memoria y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones, por estatuto perpetuo lo celebraréis. Versículo 12 nos dice que Jehová mismo es quien herirá a los primogénitos. Es Jehová mismo. Él pasará en la ciudad durante la noche, pasará por las tierras de Egipto. Él ejecutará sus juicios contra los dioses de Egipto. Y lo vuelve a recalcar, diciendo, yo, Jehová. Porque es la ira gloriosa de Dios la que se manifiesta en la muerte de los primogénitos. Es Dios mismo mostrando su justicia. Tanto israelitas como egipcios son igualmente pecadores, ambos merecedores de la ira de Dios. Por lo que la paga a sus pecados debía ser la muerte. Y es por eso que en todas las casas de Egipto, tanto de los egipcios como de los israelitas, alguien tenía que morir. Alguien tenía que morir. Alguien debía morir a causa de los pecados. Y la única forma de escapar de la ira de Dios era obedeciendo a la orden que Dios había dado a través de Moisés. Y es que para el pueblo de Israel, sus vidas dependían de lo que hicieran con un cordero y con su sangre. Sus vidas dependían de lo que hicieran con un cordero y con su sangre usada como señal. En la casa de los egipcios, el condenado a muerte era el primogénito. En la casa de los israelitas, el condenado a muerte era un cordero. La fe y la obediencia de los israelitas a la palabra del Señor fue lo que los salvó. El obedecer creyendo en las promesas de Dios fue lo que los salvó, que salvó al pueblo de la mortandad de sus hijos. Creo que si por lo menos un egipcio hubiese creído en la palabra del Señor y hubiese cumplido con la orden del Señor de comer este cordero y de marcar su casa con la sangre, creo que ese egipcio también se hubiese salvado. Porque no es por ser parte de una descendencia, no es por ser parte de algún ritual, de alguna ceremonia, lo que salvó a los israelitas, sino que fue la fe. La fe de que un cordero iba a tomar su lugar. Y ese sustituto iba a cargar con el pecado de cada integrante de la familia. Fue la fe lo que los salvó. Una fe que
que para ellos apuntaba al futuro, a algo más grande, algo que iba a venir, a alguien que los iba a redimir, un Cordero perfecto. Si vemos el versículo 29 del mismo capítulo 12, Éxodo 12, versículo 29, podemos ver la consumación de la 10ª plaga. Dice, y aconteció que a la medianoche Jehová hirió a todo primogénito en la tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón, que se sentaba sobre su trono, hasta el primogénito del cautivo, que estaba en la cárcel, y todo primogénito de los animales. Es decir, todo primogénito que no era parte del pueblo de Israel, que no creyó en las palabras del Señor, fue muerto en esa noche. Sea niño, sea adulto, el que nacía primero, moría. El que nacía primero moría en esa noche. Sea adulto, sea niño, el mayor. Incluso los primogénitos del ganado. Y todo se cumplió como el Señor le había anunciado a Moisés. Tal cual. Faraón estaba al tanto de la situación. Él ya sabía. Moisés le había anunciado a Faraón sobre esta plaga. Ya lo sabía antes de que ocurriera. Pero aún así, el primogénito del Faraón, que se sentaba en el trono de su padre, dice, aquel que era príncipe de Egipto, futuro faraón de esas tierras, aún así el primogénito de Faraón también fue muerto en esa noche. Y ninguno de sus dioses pudo impedir esa mortandad. En esa noche se tuvo que haber escuchado uno de los mayores lamentos y gritos desgarradores que probablemente jamás se hayan escuchado en la tierra. Todo un país lamentando la muerte de sus seres queridos. Todo un país inmerso en la tristeza, inmerso en la amargura, al ver que sus seres queridos, que sus hijos, habían sido muertos en esa noche. Pero el pueblo de Dios, solamente por la gracia de Dios, solamente por la gracia de Dios, pudo ser libre de esa mortandad. Fueron salvados por la sangre de un cordero. La muerte pasó sobre ellos. La muerte pasó por alto la casa donde la sangre cubría los dinteles, porque esa sangre apartaba la ira de Dios. La muerte pasó sobre ellos. La Pascua. La Pascua, esa es la Pascua. Y el versículo 14 dice, y este día os será en memoria, y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones, por estatuto perpetuo lo celebraréis. La Pascua era una fiesta solemne para Jehová. Era un recordatorio de la gracia de Dios con el pueblo de Israel, donde se conmemoraba la liberación de Israel de la esclavitud de Egipto, donde los israelitas debían cada año sacrificar un cordero por familia, recordando que el Señor había salvado a cada primogénito del pueblo, y esta celebración debían hacerla de forma perpetua. Esta celebración debía ser durante generaciones y generaciones, de forma perpetua. De hecho, este año la Pascua en Israel corresponde del 12 de abril al 20 de abril, el año 2025. Imagínense, ¿cuántos años han pasado de la liberación de los israelitas de Egipto? ¿Cuántos años? Y el mandato de Jehová sigue vigente hasta el día de hoy. Y esto nos hace pasar al segundo punto de la predicación de esta mañana, donde veremos cómo la Pascua se revela a lo largo de la Escritura. Sabemos que hasta el día de hoy han pasado miles de años desde la primera celebración de la Pascua, más de 3.000 años, mucho más de 3.000 años. Pero si vemos la Escritura y comenzamos a escudriñarla, nos daremos cuenta que desde el principio el Señor iba revelando la Pascua a su pueblo. Desde el principio, más específicamente, el Señor iba revelando al Cordero Pascual, al Cordero de la Pascua, que de forma progresiva se iba revelando a su pueblo. De hecho, en este texto, en Éxodo capítulo 12, el Señor ya nos mostraba cuál era la única forma para que el hombre y la mujer pudiesen ser salvos, que es por medio de un sustituto que muera en nuestro lugar. Si nos vamos a los primeros textos de la Biblia y vemos ahí el panorama del huerto del Edén, ¿cierto? Cuando Adán y Eva desobedecieron a Dios, pecaron, desobedecieron a Dios, dice la Escritura que ellos se dieron cuenta que estaban desnudos,
que sintieron vergüenza al verse desnudos. ¿Y qué hicieron ellos? Tomaron hojas de higuera y se taparon con esas hojas de higuera. Y dice la Escritura que el mismo Dios los vistió con pieles de animales. ¿Qué significa eso? Que Dios tuvo que hacer un sacrificio. Tomó un animal, tuvo que matar a ese animal, sacarle la piel a ese animal y vestir a Adán y a Eva. Y así cubrir su vergüenza, y así también para que no fuesen consumidos por la ira de Dios a causa de sus pecados. Avanzando en el capítulo 4 de Génesis, podemos ver a Abel, hijo de Adán y Eva, quien ofrecía de los primogénitos de sus ovejas a sus ovejas más gorditas, a las ovejas más perfectas, y los ofrecía como ofrenda al Señor. Y el Señor miró su ofrenda con agrado, así dice el texto. Y sabemos qué pasó con Abel. Vemos que su hermano Caín sintió envidia de la ofrenda de su hermano y fue asesinado por su hermano. Pero ahí podemos ver que Abel ofreció de sus ofrendas un cordero, el más gordito, el más perfecto de sus animales, lo ofreció al Señor y el Señor lo vio con agrado. En el capítulo 22 de Génesis, vemos cómo Dios proveyó un cordero para Abraham como sustituto de su hijo Isaac. ¿Te recuerdan? En ese momento en que Dios le había ordenado a Abraham sacrificar a su hijo. Y el texto dice que el ángel de Jehová le detiene y le dice que no extienda su mano sobre su hijo, porque yo sé que teme de Dios y no me rehusaste a tu hijo. Y en ese momento, Abraham ve un carnero entre la zarza y lo sacrificó como sustituto por su hijo Isaac. Ya podemos ver esta imagen de sustituto. Y en el texto base de la predicación, en Éxodo 12, vemos una ampliación de la revelación de Dios. Porque ya el cordero no pasa a representar a una persona, como lo vimos en el caso anterior, donde el cordero representaba, por ejemplo, en este caso con Abraham, a Isaac. Ya no ocurre eso, sino que ahora el cordero moría por una familia, como sustituto y en el lugar de una familia. Eso es lo que podemos ver ahora en el capítulo 12. El cordero siendo sustituto por una familia. Y si continuamos nuestro estudio, este libro de Levíticos, ahí en el capítulo 16, encontramos el día de la expiación. Ahí se nos narra que ese sacrificio ya no iba a ser por una persona, que ese sacrificio ya no iba a ser por una familia, sino que ahora el sacrificio iba a ser por toda una nación, por todo un país. Y a medida que avanzamos en las Escrituras, vemos más y más revelación sobre este Cordero Pascual. Hasta que llegamos al libro del profeta Isaías. Ahí en el capítulo 53, en los versículos 6 y 7, y dicen, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. El versículo 11 dice, verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo, a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Aquí Isaías nos presenta un cordero diferente, un cordero distinto, que no solo será el sustituto de una persona, que no solo será el sustituto de una familia o de una nación, sino que será el sustituto de muchos, mucho más que de un país, mucho más que de una nación. Este cordero cargará con el pecado de todos nosotros, dice Isaías. Al igual que los corderos que eran sacrificados, donde el sacerdote le imponía las manos en señal de transferencia de los pecados, de la iniquidad del pueblo de Israel, ¿cierto? Donde los pecados del pueblo eran transferidos a este cordero, y que una vez sacrificado o una vez suelto en el desierto para que muriera, el pueblo era reconciliado con Dios y sus pecados eran perdonados. Así también este cordero mencionado por Isaías, quien en silencio va camino a su muerte, cargando el pecado de muchos y justificándolos con su sacrificio, podemos ver que este cordero que nos menciona Isaías es Cristo, es Jesús. Cristo es la revelación completa y absoluta
del Cordero Pascual. Cristo es el verdadero Cordero Pascual, que con su sacrificio redimió a todas las naciones. El tercer y último punto de esta mañana es Cristo, el cumplimiento de la Pascua. Vemos cómo el Señor fue revelando a través de la Escritura a Cristo como aquel Cordero que traería salvación a la humanidad. Podemos leer de cómo Juan el Bautista, al ver a Jesús acercándose hacia él, dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahora este Cordero de Dios no solo iba a quitar el pecado de una persona, de una familia, de una nación, sino que su sacrificio iba a traer salvación a diferentes personas en todo el mundo a lo largo de toda la historia de la humanidad, aún de aquellos que murieron antes de que él naciera. En aquel tiempo, cuando Jesús habitó entre el pueblo de Israel, era común que los judíos de todas partes del mundo se reunieran en Jerusalén a celebrar la Pascua. Recordemos que después de la caída del templo de Salomón, ¿cierto? De la deportación de Israel hacia otras ciudades, para el día de la Pascua era común que el pueblo de Israel se reuniera ahí en Jerusalén para poder celebrar la Pascua, porque también así el Señor lo había ordenado. Y como pudimos ver hace un momento, ellos tenían el deber de que al 10º día del primer mes debían seleccionar un cordero sin defecto y guardarlo en la casa durante 4 días para posteriormente sacrificarlo. Eso es lo que nos menciona en Éxodo, ¿cierto? Guardar un cordero el día 10º, guardarlo durante 4 días ahí en la casa, en Jerusalén, y después sacrificarlo. Cuando Jesús hace su ingreso triunfal a Jerusalén, ¿cierto? Cuando llega en un burrito y la gente lo sale a recibir, llega a Jerusalén para participar de la Pascua, podemos notar que aquel acto es como cuando el cordero es ingresado a la ciudad y es guardado en la casa durante 4 días previo a la Pascua. Se asemeja. Y es tanta la similitud de Jesús con esos corderos pascuales que Jesús estuvo precisamente 4 días en Jerusalén hasta el comienzo de la Pascua, al igual que los corderos. Y como los corderos que debían ser inspeccionados para ver si cumplían con los requisitos que el Señor solicitaba, que debían ser sin defectos, que debían ser perfectos, así también Jesús fue inspeccionado por los fariseos, por los sacerdotes, por los judíos, que durante esos días previos a la Pascua cuestionaban su mensaje y querían arrestarle. Y cuando lo arrestaron, dice la palabra, que lo llevaron delante de Poncio Pilato, para que Pilato lo juzgara y lo inspeccionara. ¿Pero qué dice Pilato? Pilato dice: no hallo en él delito alguno. No hay ningún delito en este hombre. Es decir, no hay ningún defecto en este cordero. Jesús es el cordero perfecto. Antes de ser arrestado durante el día de la Pascua, donde el cordero debía ser sacrificado, ¿cierto? Que el día de la Pascua el cordero debía ser sacrificado. Jesús se reúne con sus discípulos a celebrar la cena, toma el pan, ¿cierto? Toma el pan y dice: esto es mi cuerpo que por vosotros es dado. Hacer esto en memoria de mí. Después toma la copa de vino y dice: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros se derrama. Jesús les dice: la Pascua ya no es en memoria de la salida de Egipto, ya no es en memoria recordando la esclavitud en Egipto, de ese éxodo. La Pascua ya no es de eso, no se trata de eso. Sino que Jesús les dice: hacer esto en memoria de mí. Jesús les dice: hacer esto recordándome a mí. De que Cristo es quien liberta de la esclavitud del pecado, de una esclavitud que es mucho peor que la esclavitud en Egipto. De que la sangre derramada en esa cruz ha sido derramada sobre los corazones de sus hijos, y esa sangre es la señal de que le pertenecemos a Él. Esa sangre que Jesús derramó en la cruz ha sido derramada en nuestros corazones como señal que indica que le pertenecemos a Él. Ya no es la Pascua, ya no es recordar el éxodo de Egipto. Nosotros no recordamos el éxodo de Egipto cuando
tomamos la cena. Nosotros recordamos a Cristo, quien es el Cordero perfecto, quien es la Pascua. Recordamos de que su sacrificio como Cordero perfecto fue absolutamente suficiente para reconciliarnos con Dios. Fue absolutamente suficiente para reconciliarnos con Dios una vez y para siempre. Por lo que ya no es necesario más sacrificios, no es necesario más corderos, no es necesario rituales, ni ceremonias, ni nada, porque el sacrificio de Cristo fue suficiente para salvarnos. Y no hay nada más que nos pueda librar de la muerte eterna, solo la sangre de Cristo derramada en la cruz. Solo Cristo quien cargó nuestros pecados y que pagó por ellos en la cruz. Nada más. Él es el Cordero perfecto. Hoy recordamos la Pascua de Cristo. Tenemos todos los elementos. Tenemos el pan, tenemos el vino. Quizás pueda preguntarse, ¿y el Cordero? ¿Dónde está el Cordero? Tenemos el pan, tenemos el vino, falta el Cordero, que es la parte más importante de la cena pascual. Bueno, el Cordero es Cristo. Y Cristo está aquí con nosotros. Por lo que tenemos todos los elementos para poder participar de la Pascua, para poder participar de la cena pascual. En 1 Corintios, capítulo 5, versículo 7, dice, limpiaos pues de la vieja levadura, esto es, dejando de lado nuestro pecado, limpiando nuestro corazón del pecado, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificado por nosotros. Amén. Hermanos, les invito a que podamos meditar la predicación de esta mañana. Tenemos un Dios todopoderoso, que todas las cosas descansan en Él. Desde antes de la creación de todas las cosas, el Señor ya había preparado a este Cordero perfecto, que nos iba a redimir, que nos iba a rescatar de la esclavitud del pecado. Su sangre es un sello que nos garantiza que le pertenecemos a Él eternamente, que nadie nos va a quitar de su mano, que nadie nos va a quitar de esta bendición de ser llamados sus hijos. Entonces dejemos de lado toda nuestra desconfianza, dejemos de lado todas nuestras dudas, nuestras inseguridades, nuestro pecado, dejémoslo todo de lado y corramos a los brazos de nuestro Señor, de nuestro Redentor, que ahí nos está esperando con los brazos abiertos, siempre está a la espera de nuestra. Es el llamado de que corramos a nuestro Señor, a nuestro Redentor, a aquel Cordero perfecto que murió por nosotros, quien derramó su sangre por nosotros, que es a quien que adoramos y a quien celebramos a través de la cena. Amén. Les invito a que podamos inclinar nuestro rostro y que podamos orar al Señor. Padre Celestial, te damos gracias, Señor. Gracias porque tú moriste un día, Señor. Moriste en nuestro lugar. Tú cargaste nuestros pecados, cargaste, Señor, nuestras iniquidades. Tú fuiste a la cruz, Señor, en nuestro lugar. Tú te llevaste todo, Señor, todo aquello que nos alejaba de ti. Estábamos muertos, Señor, en nuestros delitos. Pero tú, Señor, nos diste vida a través de tu muerte, Señor. Gracias, Señor, por entregar tu vida, por ser ese Cordero perfecto. Gracias, Señor, por salir a nuestra búsqueda, Señor, aun cuando nosotros te dábamos la espalda, aun cuando nosotros ni siquiera, Señor, estábamos pendientes o deseosos de estar contigo. Ayúdanos, Señor, a entender de que somos tuyos, de que tu sangre, Señor, nos marca como una señal, Señor, de que te pertenecemos. Ayúdanos, Señor, a entender de que no existe nada más, Señor, en esta vida, en este mundo, que nos pueda libertar de la muerte, sino que solamente Cristo con su sacrificio. Gracias, Señor. Bendícenos, Padre, a través de tu palabra. Llénanos de tu escritura, Señor. Que nos estamos deseosos, Señor, de querer buscarte más a través de ella. Que tú seas, Señor, nuestro alimento, aquello que deseamos, que nos sacia, Señor, en todo momento. Que tú seas aquello que deseamos, Señor. Lo deseemos más que una comida, Señor, más que cualquier otra cosa. Que tú seas, Señor, nuestro mayor anhelo. Gracias, Padre. Gracias, Cristo. Gracias, Señor, en nombre de Cristo Jesús te damos gracias. Amén.